Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esta es la primera parte del ejercicio que explicaré para el tema de diseño de experimentos de un factor. El ejercicio que vamos a resolver consiste en demostrar si la calificación final obtenida en un curso académico en particular está relacionada con el profesor que lo imparte, el cual representa el factor de interés en este problema. Para el ejercicio vamos a considerar a tres profesores, a los cuales llamaremos profesor Rodríguez, profesor Gutiérrez y profesor Sánchez. Los profesores serán los tres niveles del factor que se va a evaluar. Para poder comparar y evaluar objetivamente a los tres profesores, es necesario recopilar información que esté relacionada con la calificación final de un curso académico. Por supuesto, se prefieren datos cuantitativos para ello, es decir, aspectos numerables como el número de asistencias, calificación de las tareas, número de clases recibidas durante el curso, el número de participaciones realizadas en clase, entre otros más. La información que usaremos para este ejercicio será la calificación obtenida en un examen final uniforme aplicado a todos los alumnos de los profesores mencionados. Para estudiar este caso, vamos a seleccionar de manera aleatoria a 4 estudiantes de cada profesor y recopilaremos las calificaciones obtenidas en el examen final propuesto, las cuales se muestran en esta tabla. A simple vista, podemos notar que si calculamos las medias de calificaciones de las muestras de alumnos para cada profesor, existe diferencia entre las mismas. Sin embargo, no debemos olvidar que dichas medias corresponden a muestras y que si seleccionamos otra muestra diferente para cada profesor, es muy probable que los promedios de calificaciones para cada uno cambien. Por esta razón, no podemos tomar una decisión final en este momento. Para iniciar nuestro experimento, a cada media le asignaremos un nombre y plantearemos las hipótesis correspondientes para el problema, el cual resolveremos para un nivel de confiabilidad del 95%. La hipótesis nula contiene el supuesto que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las calificaciones para los estudiantes de cada profesor. La hipótesis alternativa representa el complemento, es decir, que sí existe diferencia con respecto al profesor con quien se curse la materia. Si al terminar el experimento se cumplen estadísticamente todas las suposiciones de igualdad planteadas en la hipótesis nula, se dice que no podemos rechazarla. Si por el contrario alguna de las suposiciones no se llegara a cumplir, podemos rechazar la hipótesis nula bajo el argumento de que al menos hay una media que estadísticamente es diferente a las demás. Es muy importante mencionar que los diferentes resultados de las operaciones que realicemos para demostrar las hipótesis planteadas serán colocados en una tabla a la que llamaremos tabla ANOVA. En esencia, esta tabla reunirá la información con la cual podemos saber en términos generales si el profesor tiene efecto o no en la calificación obtenida en el curso en cuestión. La tabla ANOVA está distribuida en 4 columnas que reunirán los valores numéricos necesarios para tomar la decisión correspondiente con relación a las hipótesis planteadas previamente. Para iniciar con el llenado de la tabla, vamos a realizar los cálculos de los valores correspondientes para la primera columna de datos, la cual contiene los elementos llamados suma de cuadrados. Empezaremos el llenado de la tabla calculando los 3 valores de esta columna, que dicho sea de paso, son los más laboriosos de realizar. El primer valor que vamos a calcular es el llamado SSF o suma de cuadrados relacionados con el factor, el cual permitirá tener una medida numérica de cuánto de la calificación final obtenida por el estudiante en el curso se debe al profesor que lo imparte. En la fórmula podemos observar que este valor se obtiene con una resta de 2 elementos. En el primero, vamos a sumar el valor total de cada nivel elevado al cuadrado, dividido entre el número de elementos que tiene cada nivel. La suma de calificaciones del primer nivel es igual a 348, la del segundo nivel es igual a 312 y la del tercero es igual a 296. El segundo elemento se obtiene con la suma de todos los datos recopilados elevada al cuadrado divididos entre el número total de datos. En este caso, la suma total es igual a 956. Después de realizar los cálculos correspondientes, el valor correcto para el SSF es igual a 354.66. El segundo valor que vamos a determinar es el llamado SSE o suma de cuadrados atribuibles al error. Con este valor sabremos numéricamente cuánto de la calificación obtenida en el curso por los estudiantes se debe a otra causa aleatoria y no al profesor que imparte el curso. En la fórmula para el cálculo de este valor, podemos observar que el SSE se obtiene con una resta de 2 sumas. En la primera,
sumaremos cada calificación obtenida elevada al cuadrado de manera individual, es decir, vamos a sumar de manera separada el cuadrado de 79, 86, 94 y de manera sucesiva todas y cada una de las calificaciones muestreadas hasta llegar al 76, la cual es la última nota. La segunda suma se obtiene con el valor total de cada nivel elevado al cuadrado, dividido entre el número de elementos que tiene cada nivel, tal cual determinamos en el SSF. Después de realizar los cálculos correspondientes, el valor correcto para el SSE es igual a 322. El tercero y último valor de esta columna que requerimos calcular recibe el nombre de SST o suma de cuadrados totales. En la fórmula para este valor podemos observar que también se obtiene con una resta de dos elementos, ambos calculados previamente. El primero es la suma de cada dato elevado al cuadrado y el segundo es la suma total de elementos recopilados elevada al cuadrado y dividida entre el número total de datos. Después de realizar los cálculos correspondientes, el valor correcto para el SST es igual a 676.66. Cabe resaltar que los tres valores obtenidos están relacionados entre sí, ya que el valor del SST se puede obtener con la suma de los valores SSF y SSE, por lo que para efectos prácticos es suficiente calcular dos de ellos y a partir de estos calcular el tercero. Con esto terminamos la primera parte de la explicación de este problema. En el siguiente video completaremos la tabla con los cálculos de los valores restantes.